Imagina una caja frente a ti, cerrada y olvidada en el tiempo. Al abrirla desatas una fuerza oscura, una puerta a una dimensión, donde la realidad se deforma y lo imposible se vuelve tangible. Dentro de esta caja, los secretos más oscuros se esconden, las sombras cobran vida y los miedos más profundos te acechan. Prepárate para descubrir lo que no debería ser visto. Bienvenido a la caja misteriosa. Hay muertes tan extrañas y perturbadoras que cuesta creer que sean reales. Estas historias son prueba de que la realidad puede ser más oscura que cualquier ficción. Alex Mitchell, un albañil escocés de 50 años, falleció el 24 de marzo de 1975, después de reírse de manera incontrolable durante casi 25 minutos, mientras veía un episodio del programa de televisión británico The Goodies. El episodio en cuestión se titulaba Kung Fu Cappers, y presentaba una serie de situaciones absurdas y cómicas. Mitchell comenzó a reírse tan fuerte y por tanto tiempo que finalmente colapsó en su sofá debido a un ataque cardíaco. Según los informes, su esposa Nisi estaba con él en ese momento y contó que su esposo literalmente se rió hasta morir. A pesar del trágico desenlace, Nisi Mitchell no guardó rencor hacia el programa ni hacia los comediantes que lo protagonizaban. De hecho, les envió una carta agradeciéndoles por haber hecho reír tanto a su marido en sus últimos momentos de vida y que al menos había partido de este mundo de una manera alegre. Este caso ocurrió en octubre de 1988 en Buenos Aires, Caballito. Los diarios de la época relatan que la señora María Espina, de 75 años, caminaba a esa intersección con su bolsa de compras mientras transitaba frente a la vidrería de una conocida casa de alfombras de apellido armenio. Espina no tenía idea de lo que el destino le tenía deparado. Al mismo tiempo, Cachi, un perro caniche perteneciente de una familia de apellido Montoya, jugaba en el balcón del piso 13 de sus dueños, cuando de pronto, sin saber cómo, atravesó un hueco de la baranda y cayó al vacío. La mala suerte quiso que al sino trágico de la mascota se sumara el de la señora Espina, que recibió el impacto del animal sobre su cabeza y falleció en el acto. Cachi también perdió la vida en la caída. Pero la crónica del suceso no termina con este fatídico hecho. Edith Sola, de 46 años, aparentemente llevada por la curiosidad de saber lo que había ocurrido, o quizá por el afán de llevar alguna ayuda, cruzó apurada la avenida Rivadavia, con tanta mala suerte que fue arrollada por el linterno 15 de la línea 55, que circulaba por ahí. Ella era la segunda víctima fatal que se producía por la caída de Cachi. Pero faltaba una muerte más. La tercera víctima del funesto episodio no fue identificada por las crónicas de aquel tiempo, pero el relato señala que se trató de un hombre que sufrió un ataque cardíaco al ver la totalidad del episodio desarrollado en Rivadavia y Morelos y que falleció en una ambulancia camino al hospital. El caso de Jennifer Strange es un ejemplo trágico de cómo una competencia aparentemente inofensiva puede tener consecuencias fatales. El 12 de enero de 2007, la estación de radio KDND 107.9 The End, ubicada en Sacramento, California, organizó un concurso llamado Hold Your Wee for a Wee. El objetivo era simple: los participantes tenían que beber grandes cantidades de agua sin ir al baño, y quien aguantara más tiempo ganaría una consola Nintendo Wii, que en ese momento era un producto extremadamente popular y difícil de conseguir. Jennifer Strange, una madre de 28 años, participó en el concurso con la esperanza de ganar el Wii para sus hijos. Durante la competencia, Jennifer bebió de aproximadamente 2 galones, alrededor de 7.5 litros,
aunque comenzó a quejarse de dolor y malestar e incluso mencionó a los organizadores que no se sentía bien. Los presentadores de la radio minimizaron sus preocupaciones e incluso se rieron de los síntomas que experimentaban los participantes. Después del concurso, Jennifer fue a su casa, donde su condición empeoró rápidamente. Unas horas más tarde fue encontrada muerta. La causa de la muerte fue intoxicación por agua, una condición conocida médicamente como hiponatremia, lo que provoca que las células se hinchen, lo que puede llevar a problemas graves como convulsiones, coma y, como en el caso de Jennifer, la muerte. Durante el juicio se reveló que los organizadores del concurso no solo ignoraron los riesgos, sino que también habían recibido advertencias sobre la posibilidad de intoxicación por agua, aunque no tomaron ninguna medida para proteger a los participantes. El caso de Kyle Plush. El 10 de abril de 2018, Kyle Plush, un joven de 16 años de Cincinnati, Ohio, sufrió un accidente mortal dentro de su propia camioneta. Kyle había ido a la escuela Seven Hill School para practicar deportes y mientras estaba en el estacionamiento, se asomó a la parte trasera del vehículo para recuperar su equipo deportivo, incluyendo sus zapatos. Durante este proceso, el asiento trasero de la minivan, que estaba plegado en una posición no convencional, se desplegó de repente y lo atrapó, aplastándolo contra el piso del vehículo. Kyle quedó atrapado en una posición boca abajo, con el asiento presionado fuertemente contra su pecho, lo que le dificultaba respirar. Sus brazos quedaron atrapados en una posición que le impedía liberarse y sus piernas colgaban hacia atrás. A pesar de estar en una situación desesperada, Kyle logró usar su teléfono para llamar al 911 utilizando Siri. Ya que no podía alcanzar físicamente su teléfono, realizó 2 llamadas al 911 mientras estaba atrapado. Kyle logró comunicarse con el 911. La primera llamada fue a las 3:14 p.m. Aunque estaba asfixiándose y no podía proporcionar detalles claros sobre su ubicación, fue capaz de transmitir que estaba atrapado en su camioneta y que necesitaba ayuda urgentemente. Sin embargo, debido a la poca claridad en la información proporcionada y a la incapacidad del operador de rastrear su ubicación precisa, la llamada no fue tratada con la urgencia necesaria. Además, la grabación de la llamada captó a Kyle diciendo que iba a morir, pero el operador no lo tomó en serio. Kyle logró realizar una segunda llamada al 911 a las 3:35. En esta llamada, más desesperada, repitió que estaba atrapado y que no le quedaba mucho tiempo. Trató de describir su ubicación, pero de nuevo, la información no fue suficiente para que los equipos de emergencia lo encontraran a tiempo. El operador de la llamada no informó adecuadamente a la policía sobre la gravedad de la situación. Hello, Cincinnati 911. The address of the emergency. Cincinnati 911. The Seven Hills what parking lot? Where are you? Hello? Where are you? I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Theft. Send officers immediately. La policía fue enviada al estacionamiento de la escuela, pero no pudieron localizar a Kyle ni a su vehículo porque no lo vieron desde el exterior. Los oficiales no salieron de su patrulla para buscar más a fondo, ya que no sabían cuán grave era la situación. El padre de Kyle, después de no saber nada de su hijo, comenzó a buscarlo y fue él quien encontró a Kyle atrapado en la minivan a las 9 p.m., casi 6 horas después de la primera llamada al 911. Desafortunadamente, para cuando fue encontrado, Kyle ya había muerto por asfixia posicional. El trágico incidente que le ocurrió a Deborah Galestone en Disneyland. America Sings era una atracción que se inauguró el 29 de junio de 1974 en Disneyland en Anaheim, California. La atracción se ubicaba en el edificio que anteriormente había albergado Carousel of Progress y consistía en un espectáculo de animatrónica que presentaba una serie de canciones populares a lo largo de la historia de Estados Unidos.
El espectáculo se desarrollaba en un teatro rotatorio, donde el público estaba sentado en secciones que giraban alrededor de un escenario central que también tenían paredes que se movían. Deborah Gilstone, una joven de 18 años que trabajaba como miembro del elenco en Disneyland y había sido asignada como hostess de la atracción American Sings. Su trabajo consistía en saludar a los invitados, asegurarse de que estuvieran sentados y cómodos antes de que comenzara el espectáculo. La noche del 8 de julio de 1974, apenas 9 días después de la apertura de la atracción, Deborah estaba en su puesto entre una pared fija del teatro y la pared móvil del escenario central. Durante la transición de una escena a otra, la pared giratoria del escenario comenzó a moverse, y en un momento, un espacio estrecho quedó abierto entre la pared estacionaria y la pared giratoria. Lamentablemente, Deborah quedó atrapada en este espacio y fue aplastada fatalmente cuando la pared giratoria se movió hacia la pared fija. Sus gritos de auxilio fueron escuchados por algunos miembros de la audiencia, quienes inicialmente pensaron que formaban parte del espectáculo. Sin embargo, una persona del público se dio cuenta de que algo estaba mal y alertó al personal del parque. A pesar de la rápida intervención del equipo de Disneyland, Deborah no pudo ser rescatada a tiempo y murió debido a graves heridas. El caso de Patricia Stallings es un ejemplo impactante de un error judicial causado por la falta de comprensión médica y científica en un momento crucial. Patricia Stallings era una madre de Missouri, Estados Unidos, que vivía con su esposo David y su hijo recién nacido, Ryan. La pesadilla comenzó en julio de 1989, cuando Ryan, de apenas 3 meses, comenzó a presentar síntomas graves como vómitos, letargo y dificultad para respirar. Patricia y David llevaron a Ryan de inmediato al hospital, donde fue ingresado para su tratamiento. Durante la estancia en el hospital, los médicos realizaron varios análisis de sangre y encontraron niveles elevados de ácido en la sangre de Ryan. A partir de esos resultados se sospechó de envenenamiento por etilenglicol, el principal componente del anticongelante. Es altamente tóxico y puede causar daño renal y acidosis metabólica, una condición en la que la sangre se vuelve demasiado ácida. El 7 de septiembre de 1988, después de una segunda hospitalización de Ryan, donde se volvió a encontrar etilenglicol en su sangre, las autoridades arrestaron a Patricia Stallings bajo la sospecha de que había envenenado a su hijo. Las pruebas de laboratorio parecían confirmar la presencia de etilenglicol, lo que llevó a las autoridades a acusarla formalmente de asesinato en primer grado. Ryan falleció el 20 de septiembre de 1989, mientras Patricia estaba en la cárcel a la espera de juicio. A pesar de que Patricia sostuvo firmemente su inocencia, en enero de 1991 fue condenada por el asesinato de su hijo y sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La condena se basó principalmente en los resultados de las pruebas de laboratorio y en la falta de una explicación alternativa para la presencia de etilenglicol en el cuerpo de Ryan. Mientras estaba en prisión, Patricia dio a luz a su segundo hijo, David Jr., en febrero de 1990. Al igual que su hermano mayor, el bebé comenzó a presentar síntomas similares a los de Ryan y fue hospitalizado. Fue entonces cuando los médicos diagnosticaron a David Jr. con acidemia metilmalónica, un raro trastorno genético metabólico. La MMA es una condición que afecta la capacidad del cuerpo para metabolizar ciertas grasas y proteínas, lo que lleva a la acumulación de ácidos en la sangre, produciendo síntomas que pueden imitar el envenenamiento por etilenglicol, como la acidosis metabólica. En julio de 1991, un tribunal de apelaciones revisó el caso y decidió que había suficiente evidencia para reabrir el juicio. Se realizó una nueva serie de pruebas y estudios que confirmaron que Ryan y David Jr. habían sufrido de MMA, no de envenenamiento. En septiembre de 1991, después de pasar casi 2 años en prisión, Patricia Stallings fue liberada y en diciembre de ese mismo año, todos los cargos en su contra fueron retirados.